Incluso un gusano puede tener amigos muy peligrosos. Esta no es mi historia en concreto, pero espero que no haya problema, ya que mi cercanía me permitió presenciar en primera fila este hermoso desastre. Todo pasó en la preparatoria. La historia involucra a un querido amigo mío y a su amigo, un completo psicópata maníaco. Permítanme que les describa a los personajes de esta hermosa historia. Primero, la víctima, el cual posiblemente era el tipo más amable que he conocido en la vida. Lo llamaré Esteban. Su vida familiar era bastante buena, aunque no solamente su madre y él. Su madre siempre estaba increíblemente ocupada, trabajando un empleo muy bien pagado para darle una vida cómoda y por lo tanto casi nunca estaba en casa, así que para compensar eso y aparte asegurarse que su hijo viviera cómodamente, le daba una mesada semanal desorbitante, unos $500 a la semana. Era una locura. Y claro, siendo un adolescente con más dinero del que sabía que hacer con él, constantemente se lo gastaba comprando María, aparatos electrónicos o ropa cara. Ahora, a pesar de su cómodo estado de vida, por lo general era un buen tipo. Siempre gastaba dinero en sus amigos, compartía su María, organizaba noches de películas. Honestamente, creo que simplemente se sentía un poco solo y quería compartir lo que tenía con la gente que le importaba. Y ahora, tenemos a la gente de caos en esta historia. Llamaremos a este maldito rebelde simplemente Horse, debido a un apodo igualmente lógico que le pusieron en secundaria, con el que exigía que todo el mundo le llamara. Horse y yo éramos amigos, principalmente por una mezcla de instinto de supervivencia y nihilismo adolescente que simplemente quería dar rienda suelta a su particular desquicia. Horse era el tipo de persona de la que te hacías amigo porque no era cuestión de si iría a la cárcel, sino más bien de cuándo, y realmente querías que tu nombre no formara parte del titular. Ahora, esto no quiere decir que Horse fuera un mal tipo. Por lo general, hablar con él era bastante tranquilo y realmente estaba a gusto pasando el tiempo con él. Sin embargo, al mismo tiempo, sentías que había un problema que no estaba resuelto. Era un tipo bastante agradable si era su amigo. Él ni siquiera discutía con la gente, pero si lo ofendías, era mejor irte del país y cambiarte de nombre. Horse no creía en eso de un ojo por ojo. No, él quería tus ojos, tus dientes, y ya que estaba en ello, tal vez tus orejas también. En una ocasión, compró un animal salvaje de alguien en la escuela. Ahora, esto no tiene ningún vínculo con la historia que nos ocupa, pero siento que ilustra perfectamente el perfil típico de un adolescente impulsivo que compra un animal salvaje de otro adolescente, especialmente sin tener idea de cómo cuidarlo. Pero, él encontró un lugar fuera de la escuela. No voy a especificar qué tipo de animal era, ya que era igual que su apodo, pero sí diré que era un herbívoro del tamaño de un perro y que durante varios años vivió en el suelo de su cuarto sin ninguna jaula. Bueno, empecemos la historia. Un día, Esteban llegó a la escuela con un aspecto que hacía parecer que lo habían arrastrado detrás de un coche durante varias cuadras. Me refiero a rasguños, cortes, vasos sanguíneos en sus ojos que estaban reventados y en su cara varias partes hinchadas. Esteban era, y me imagino sigue siendo, un chico de piel muy oscura, así que no puedo contarles qué tan magullado estaba, pero me atrevería a decir que estaba muy magullado. La reacción normal de sus amistades, incluida la mía, fue de inmediata preocupación, preguntándole si ocupaba ir al hospital, si estaba bien y qué le había pasado. Resulta que la noche anterior, Esteban invitó a unos cuantos chicos a su casa para fumar María, que él mismo había comprado y pagado, y jugar videojuegos. Al ver el apartamento de Esteban y todas las cosas caras que tenía, decidieron devolverle su amabilidad dándole una paliza y robando sus cosas. Sus amistades racionales le dijeron que presentara una denuncia policial, lo que él se negó a hacer. No quería causar más problemas. Aparte, habían estado fumando María. Sus amistades menos racionales le sugirieron que se consiguiera un arma, a lo que también contestó que no. Luego, aparece la persona menos racional del grupo. Horse no había estado presente durante la explicación original acerca de qué había pasado la noche anterior. Siendo un nexo caótico de impulsos violentos con forma de adolescente, él ocupaba dormir, y lo hacía, mucho, por lo que nunca llegaba a la escuela con menos de una hora de atraso, así que entra tambaleándose mientras todos nos estamos moviendo a otra clase. Mira a Esteban y solo le hace una pregunta: ¿quién lo hizo? Esteban, siendo un buen tipo que ni siquiera quiso involucrar a la policía, por supuesto, no iba a delatar a esos idiotas exponiéndolos a Horse, así que inventó una mentira sobre una conmoción cerebral y dijo que no recordaba nada. Horse, por supuesto, no se lo creyó para nada y pasó el resto del día acosando a Esteban, exigiéndole saber los nombres exactos de todas las personas involucradas. Finalmente, Esteban cedió y a regañadientes nombró a cada uno de los pobres idiotas, los cuales posiblemente iban a desear que Esteban hubiese acudido a la policía. Por supuesto, primero llegó la venganza violenta, la favorita de Horse. Siendo un tipo enorme, sin ningún respeto por su seguridad o bienestar, y menos aún por los demás, era un tipo bastante intimidante. Pasó el resto del día faltando a cada clase, buscando a cada uno de los chicos involucrados para darles una paliza. Según él, los golpeé hasta que sentí las manos mojadas, sus propias palabras. En la escuela, los guardias intervinieron 1 o 2 veces, lidiando con él, con el mismo cansancio y aburrimiento con el que enfrentaban todos los demás problemas de la escuela.
Íbamos a una escuela con muy bajo presupuesto. Teníamos muchos problemas con pandillas, narcóticos, alcohol e incluso embarazos, de tal modo que los guardias rápidamente dejaban de preocuparse por su trabajo. Y por si no lo habían adivinado, Horst era un estudiante problemático. «Horst, ¿qué crees que estás haciendo?», preguntó el guardia. «Le robaron a mi amigo», contestó Horst. El guardia de seguridad soltó un profundo suspiro de cansancio, comprendiendo claramente que no podían hacer nada ante una clara violación de la ley y que la ofensa sufrida por Horst exigía una represalia rápida y por fuera del sistema. Pero también es cierto que los guardias les pagaban para asegurarse que estos imbéciles no se exterminen a sí mismos como en la película El Señor de las Moscas, así que hacía falta llegar a un acuerdo para poder conservar su empleo. Le dijeron: «Mira, simplemente no los mandes al hospital, ¿de acuerdo?». Fue un acuerdo de caballeros, al que Horst accedió, tal vez por respeto al guardia, que tenía que lidiar con sus problemas, o tal vez porque para ese punto los nudillos le sangraban y eso le molestaba bastante. En cualquier caso, Horst tenía un sinfín de opciones para hacerles la vida miserable, y tenía toda la intención de probar todas las que pudiera, o al menos hasta que los tipos cedieron y aceptaron su ultimátum: «Devuélvanle a mi amigo sus cosas o no voy a parar». Pero todos ellos ya habían recibido una paliza, y aparte estaban ebrios por arrogancia adolescente y tal vez también por la María, que era lo peor que Horst podía hacer. Lo cual es una pregunta increíblemente estúpida sobre un tipo que una vez prácticamente me rogó para que tocara el hueso que sobresalía de su brazo roto. Yo estaba llorando más que él. Durante las siguientes semanas, procedió a hacerles la vida imposible. Por supuesto, había maldades pequeñas: tumbarles el almuerzo de las manos, robar sus tareas, encerrar a uno de ellos en el cuarto de calderas. Básicamente, piensa en algo que un bully de una película ochentera haría, y eso es lo que hacía Horst, excepto, claro, homicidio vehicular. ¿Qué diablos, Goonies? Fuera de eso, todo lo demás lo hizo. Después de eso, vino lo peor. Trajo a la escuela las cizallas de su padre. Como dije antes, la seguridad en la escuela es pésima. Solamente vigilaban las puertas principales, dejando las puertas traseras y laterales completamente libres para entrar y salir escondidas. Bueno, rompió los candados de dos de sus taquillas, ya que una de ellas usaba un candado Masterlock. Después, vació todo lo que había dentro: libros de texto, un iPod, que ahora es mío, ropa de gimnasia, cualquier cosa que pudiera tomar, la robaba. Las cosas de valor se las quedaba, y las que no le importaban, simplemente las rompía y las dejaba tiradas por el pasillo, para que más tarde las encontraran junto con el candado roto. Sus coches eran con gran diferencia su objetivo favorito. Les robaba los tapacubos, les pinchaba las ruedas, y en los laterales les hacía profundos arañazos. Uno de ellos, en la puerta del copiloto, tenía arañado un pito. En una ocasión, me pidió prestado una cruceta para quitarle una llanta y tirarla a un parque cercano, donde la abandonó en un matorral seco vallado que todavía no ha sido quemado. Estoy seguro que el departamento de parques se va a divertir mucho cuando la encuentren. Incluso había pensado en conseguir un zorrillo y meterlo en uno de sus coches, pero desistió al darse cuenta que vivimos en la ciudad y no tiene idea de dónde conseguir un zorrillo, ni mucho menos transportarlo. Y claro, también robaba sus mochilas. La mayoría las tiraba en las duchas de los vestuarios femeninos, por supuesto dejando el agua corriendo. Aunque, si recuerdo correctamente, una mochila la quemó. Los libros de texto eran gratis, a menos que los arruinaras. En tal caso, debías pagarlos de tu bolsillo. En nuestra escuela era bastante generosa con lo que se considera arruinado. ¿Se le caen las tapas? No importa. Todas las páginas están rayadas, está bien, da lo mismo. Pero si el libro entero estaba destruido, bueno, ya no pueden ayudarte, y debías comprar uno nuevo, pagándolo completamente tú. Horst incluso intentó decirle a un profesor que uno de los chicos se había copiado de él, pero tomando en cuenta que Horst no era precisamente un estudiante brillante, inmediatamente supieron que era mentira, y le dijeron: «Horst, siéntate». Inmediatamente supieron que era mentira. El último clavo en el ataúd fue echar a perder la relación de uno de esos tipos durante el último año con una chica con la que salía desde el primer año. Horst tenía varias amigas mujeres, porque era un tipo muy grande e intimidante que aprovechaba cualquier pretexto, como por ejemplo que una chica se quejara de un pervertido, para empezar una pelea. No hace falta decir que muchas de ellas estaban gustosas de ayudarlo. Una chica, a la cual llamaré mantis religiosa, decidió ayudarlo en su cruzada. Logró conseguir una fotopito de nuestro desafortunado estudiante de último año. Por supuesto, tenía novia, pero también era un adolescente muy quechondo, y la chica mantis era muy guapa. Ella lo engatusó hasta que se bajó los pantalones, y luego le mandó todas las fotos a su novia, y se inventó una historia de que por 6 meses le estuvo haciendo favores con su boca, pero que no sabía que tenía novia, y ahora se sentía muy mal. Por supuesto, las chicas adolescentes son un poco tontas, y a la chica mantis la llamaron cualquiera, canina, y otro montón de nombres, pero al día siguiente pudimos ver al supuesto chico infiel completamente solo y abandonado.
Después de aproximadamente un mes de abusos incesantes, verán, Horst nunca sintió la obligación de atender a clases, así que por lo tanto, si hacía falta, podía enfocar todo su tiempo en vengarse. Los profesores de la escuela simplemente le ponían mala nota para poder librarse de él. En fin, tras un mes, Horst les recordó su ultimátum. Esa misma noche, para su completa sorpresa, llamaron a la puerta de Esteban. Sus atacantes habían vuelto, pero esta vez con la mayoría de las cosas que habían robado. No eran todas las cosas, creo que aún faltaban algunos juegos y un reproductor de Blu-ray, pero Esteban mintió y le dijo a Horst que habían devuelto todo, solo para que acabara con su venganza. Y quiero aclarar, Horst sí recibió algún tipo de castigo por sus numerosos delitos. Sin embargo, a lo largo de nuestra amistad, me contó de tantas suspensiones, detenciones y trabajos extra que nunca pensaba hacer, que al final todo se mezcló y no sabía decir cuánto tiempo estuvo fuera de la escuela. Pero sí puedo decirles que fue alumno de penúltimo año, tanto durante mi penúltimo año como durante mi último año de preparatoria. En los comentarios, varias personas están diciendo que la historia parece un poco falsa, así que incluye un poco de contexto que voy a leer porque ayuda a hacerse una idea. Me gustó mucho leerlo, pero la verdad me parece un poco falso. Puedo imaginarme a Horst, pero la completa indiferencia de la escuela me parece muy extraña. No ocupa estar al país, pero puedo por lo menos preguntar al continente. Y Ope contesta: puedo darte información de mi país y unos pocos antecedentes. Vivo en Estados Unidos, en una ciudad muy grande. Mi escuela tiene un presupuesto muy pobre. Los alumnos principalmente son afroamericanos o hispanos. Aparte, la escuela está en un barrio muy pobre, lo cual en Estados Unidos normalmente significa, bueno, no ocupan financiación. Por lo tanto, la escuela era un caos. Los maestros estaban cansados y mal pagados, y las aulas son demasiado grandes. Solamente había 4 guardias de seguridad para 1.500 alumnos en un edificio que prácticamente se estaba cayendo. Agrégale a eso la falta de suministros básicos y encima de todo a un director al que no le importaban los alumnos. Las peleas eran constantes. Por el suelo siempre había extensiones de cabello, porque las chicas eran brutales. Para colmo de males, estábamos justo en la frontera entre 2 territorios de pandillas, así que siempre estaban peleando. Estoy bastante seguro de que nunca me senté en un pupitre que no tuviera tallados un montón de símbolos ofensivos y racistas. Francamente, Horst no era lo peor de la escuela. Los maestros lo aprobaban únicamente para sacarlo de sus clases, porque retenerlo implicaba otro año igual, y para la mayoría era más fácil expulsarlo. Había alumnos que usaban María justo afuera de las puertas de atrás. Ningún socorrista escolar duró más de un año, porque solían dedicarse a iniciar relaciones con los alumnos o a venderles narcóticos. Otro maestro estaba saliendo abiertamente con una alumna de apenas 18 años. En pleno invierno, las calderas se sobrecalentaban, haciendo que las aulas llegaran casi a los 40 grados, provocando que varios alumnos sufrieran golpes de calor. Teníamos un grave problema con embarazos y un baño entero no tenía cubículos porque alguien los tumbó y la escuela no tenía presupuesto para reemplazarlos. Un chico descontrolado como Horst era literalmente el menor problema que tenían. Jope, ahora esto hace que me pregunte por qué la madre de Esteban, si tenía dinero, no lo mandó a una escuela mejor. Pero bueno, en los comentarios, todo el mundo está intentando averiguar la ciudad. Dicen que Chicago, Nueva York, yo me inclino por Los Ángeles. En fin, volviendo a la historia, me sorprende que esos tipos aguantaran tanto. Pero me imagino, por cómo describiste el ambiente, que no querían parecer débiles. Me sentiría mal por ellos, pero no tenían ningún motivo para golpear a Esteban. Así que digamos que están a mano. Vamos a dejar por aquí el video de hoy. Sé que es un poco más corto que de costumbre, pero contar otra historia fácilmente son 10 minutos más, y me temo que no tengo tiempo. En fin, cuídense mucho y nos vemos mañana. ¿Alguien aquí conoce el juego de Bully, el de Rockstar? Porque leyendo esta historia, Horst me recordó mucho al personaje de Russell. ¿Alguien más lo ve?